El entierro de Cortijo de Edgardo Rodríguez Julián. Disculpen, estudiantes, que les había subido un video en el cual explicaba la generación del 70. Y resulta, ahorita que lo miré, que no se escuchaba nada. Nadie se quejó, por lo cual supongo que nadie trató de verlo. Así que la vergüenza mía es un poquito menos. Em, Vuelvo y empiezo. Les explico. Después de la generación del 40 o del 50, en un video anterior les expliqué que el nombre, la nomenclatura ahí es confusa. Dicen 40, 45 y 50 para hablar de la generación anterior, cuyas figuras claves son José Luis González, René Marqués y pueden tener en mente a Abelardo Díaz Alfaro. Pues se habla de la generación del 70. La generación del 70 está compuesta por Edgardo Rodríguez Juliá, Ana Lidia Vega, Carmen Lugo Filippi, Rosario Ferré, Manuel Ramos Otero, Edgardo Sanabria Santaliz, Juan Antonio Ramos. Em, es la generación del 70, aunque en verdad el grosso de sus publicaciones son de los años 80. Este libro salió en el 91, 80 y 90. Son los baby boomers. Hay un buen ensayo que explica la generación del 70 y cómo eh, pensaron la narrativa cultural del país en el libro Esperando a Lolo y otros delirios generacionales, escrito por Ana Lidia Vega. Eh, En ese ensayo hay uno en particular que fue una lección inaugural que ella dio en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, que decía la universidad, la felicidad, jajajaja, y la universidad. Y entonces ahí ella dice que cuando llegaron a la universidad, la generación de ellos encontraron un espacio de libertad y la capacidad de pensar más allá de lo que ella no llama así, pero se puede decir, para decirlo corto, de el endoctrinamiento social del Puerto Rico de los años 50, que es la época en la que ellos se crían, ¿no? Que es la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es una época en general en Estados Unidos y Puerto Rico bastante conservadora. Deben pensar que la Segunda Guerra Mundial fue del 40 al 45 y en esa época los hombres se fueron a la guerra y las mujeres asumieron trabajo en las fábricas, pero hasta en el béisbol. Hay una película que se llama League of Our Own, y entonces cuando regresaron los hombres de la guerra, pues querían, el discurso público quería que las mujeres volvieran a la casa a hacer amas de casa y que los hombres hicieran el trabajo, volver a reconstituir la familia como familia tradicional. Y entonces, pues eso hizo que esta época fuera bastante conservadora. No sé si han visto la serie Mad Max, es esa época. Conservadora hipócrita, ¿no? Porque también la gente hacía de todo, solo que no, uno no admite lo que hace públicamente. Estoy hablando de Estados Unidos. El caso es que en Puerto Rico dice Ana Lidia Vega que la generación de los baby boomers, cuando llegan a la universidad, se dan cuenta de que el muñozismo creó una narrativa sobre el país y que estaba hecha de mentiras y que eh, pues su generación quiso deconstruir esas mentiras, ¿no? Y es la época también de la nueva historiografía, o sea que se estaba reconstruyendo las versiones históricas desde la óptica del hombre pequeño, si quieren, tanto en la historia como en la literatura. En ese libro de ensayos de Ana Lidia Vega hay también un ensayo sobre nosotros los historicidas, sobre literatura y eh, literatura e historia, ¿no? Y cómo están interrelacionados. De todos modos, les decía que nada, de esa época son importantes
de Magali García Rami, Felices Días Tío Sergio, de Ana Lidia Vega y Carmen Lugo Filippi, Vírgenes y Mártires, de Ana Lidia Vega en Cancara Nublado y otros cuentos de naufragio, que se ganó el premio Casa de las Américas, de Edgardo Rodríguez Juliá, toda su obra, ¿eh? Edgardo, voy a hablar ahorita de él, déjenme terminar. Rosario Ferré es importante, con Papeles de Pandora. Esa época fue muy importante para la escritura de las mujeres. Había muchas mujeres en la generación del 70 y de hecho hay un libro sobre las mujeres que se llama Aquí cuentan las mujeres, editado por María M. Sola, y entonces hace como una pequeña introducción y colecciona cuentos de las varias mujeres que estaban escribiendo en esa época. Ya les mencioné a Ana Lidia Vega, Carmen Lugo Filippi, a Magali García Ramis, a Rosario Ferré, eh, Lourdes Vázquez también entra en ese grupo. Y pues eso es un tema interesante, ¿no? Que las mujeres entran decididamente a la historia cultural del país y otra cosa interesante es que la propuesta de lectura que hace José Luis González en El País de Cuatro Pisos, en el cual él dice que somos fundamentalmente afrocaribeños, ¿no? Pues lo asume, esa propuesta la asume la generación del 70. Y la mayoría de sus narraciones es como casi ficcionalizar las propuestas de José Luis González en ese ensayo. Em, las novelas de Rodríguez Julián, para empezar a hablar de él, pues tiene una novela corta que se llama La renuncia del héroe Baltasar, que es un cimarrón que vive en la zona de Cangrejo, que bueno, la zona de Santurce, donde están ahora las poblaciones dominicanas, Villa Palmera, y hacia el oeste tú sigues para allá y llegas hasta Loíza. Toda esta zona era una zona de cimarrones. Y entonces se puede pensar que Puerto Rico eran dos estados, el estado oficial cerrado por las murallas en el viejo San Juan, y luego el estado extraoficial fuera de la ley, construido por personas de ascendencia africana que se habían liberado, ya fuera porque habían comprado su libertad, porque los esclavos podían hacer eso, trabajar aparte por dinero, guardar dinero y comprarse ellos mismos, o porque se hubieran escapado, ¿no? Y entonces Rodríguez Julián le interesa ficcionalizar cómo hay un obispo Tres Palacios en la renuncia del héroe Baltasar que quiere controlar una rebelión que está surgiendo en esa zona de Cangrejos y entonces agarra a Baltasar y lo casa con una señorita blanca criolla y entonces es como una conciliación y esas representaciones de Rodríguez Julián normalmente representan el ELA, ¿no? Es una novela corta interesante. Después él escribió la, primero La renuncia del héroe Baltasar, después La noche oscura del niño Avil, es una novela gordísima en la que se representa otra vez la Puerto Rico oficial descendiente de España versus un Puerto Rico de cimarronaje. Entonces dos estados, ¿no? Dos estados de derecho dentro de la isla. Y eso tiene una segunda parte que se llama El Camino de Illaloide. Y después empezó a escribir novelas policiales. Publicó Sol de Medianoche, Mujer con Sombrero de Panamá. Hay una tercera, que no me acuerdo cómo se titula. Eh, y en Crónicas tiene, las tribulaciones de Jonás sobre Muñoz Marín y El entierro de Cortijo son las más importantes, pero también publicó El cruce de la bahía de Guánica, que es una colección de crónicas de distintos temas, y Una noche con Iris Chacón también. Y si se fijan, es la segunda vez que aparece Iris Chacón en como tema de los escritos de esta generación, y se debe a que era así de icónica su figura, ¿no? Y entonces, Una noche con Iris Chacón tiene también varias crónicas, una de ellas es sobre el Cerro Maravilla,
Y en la crónica de Iris Chacón es Edgardo Rodríguez Julia Niño, que acompaña a los padres a ver el show de Iris Chacón en el Caribe Hilton. Es interesante la crónica como género, porque la crónica parte de la premisa de que lo que se cuenta es verdad, ¿no? Es como una narración de hechos a partir de un cronista que está presente. Pero igual es ficción, como también les hablé de que se fijaran en las figuras retóricas del ensayo. Pues la crónica también tiene sus figuras retóricas. Sobre eso, hay una colección de ensayos sobre Rodríguez Julia y su obra que editó Juan Duchesne Winter, que se titula La renuncia, no, espérate, eh, ¿cómo se llama? Las tribulaciones de Juliá. Y entonces allí hay distintas miradas. Malena Rodríguez Castro tiene un ensayo que dice que el escritor se quita las máscaras porque como en la crónica se asume que hay una manipulación y se dice explícitamente, como vamos a ver después, pues entonces ya se supone que el escritor no quiere manipular al lector para que crea lo que yo creo, sino que demuestra que todo está parcializado y esta es mi parcialidad, no véanla. Y también se habla de nada, de las estrategias de escritura de Rodríguez Julián. Otra cosa que quería decir es que Malena en su ensayo también lo define como la generación del 70, como la generación de los francotiradores, como si fueran a asesinar al padre ya, pero sin ninguna pena, ¿no? Y entonces hay como una ruptura con el paternalismo y el patriarcalismo de la escritura. De hecho, en el libro de Juan Gelpi titulado Literatura y Paternalismo en Puerto Rico, él llega hasta la generación del 70 y ahí él habla de que es una generación que definitivamente se sale de la casa a la calle, que están en la intemperie, que son urbanos, que son escriben mirando los otros géneros, en diálogo con la música, que pasaba mucho en esa época también. Hay ensayos sobre la novela Bolero, por ejemplo, y hay muchos títulos de canciones que son títulos de obra, como Felices Días, de Felices Días Tío Sergio, que es un título de una danza, o como Rosario Ferrer tiene una novela que se llama Maldito Amor. Si no me equivoco, eso también es título de bolero. Eh, Nada, en esta crónica tenemos a Edgardo Rodríguez Julián que va al entierro de Cortijo y otra cosa de que estaba diciéndoles que en esta época ya definitivamente están matando al padre y si se fijan en esta crónica se está matando a dos padres putativos si quieren. Uno de ellos es el padre de Lela y la narrativa de Lela que es Luis Muñoz Marín y el otro es Edgardo Rodríguez Juliá, que es el padre del otro, del barrio de Cangrejos, si quieren, que es el otro Puerto Rico, el Puerto Rico negro y mulato. Fíjense cómo empieza esta crónica. Dice, si el entierro es el fin de la vida, en él se cumple la distancia definitiva entre el muerto y los deudos. El velorio es el reino de las emociones conflictivas. El espacio donde el desordenado tiempo interior no se decide entre acatar la muerte o negarla. Ello por la engañosa estadía de ese muerto que aún no se ha convertido en recuerdo. Un cadáver de cuerpo presente es una presencia inquietante precisamente por el hecho de que la ausencia no acaba de cumplirse del todo. Desperté del sueño de la metafísica cuando el taxi me dejó en la entrada, o será la salida, del caserío Llorén Torre. Fíjense que él está haciendo lo que hace el ensayo, ¿no? Que es ensayar un tema, hablando sobre lo que implica o lo que son los entierros, ¿no? Y el significado de la muerte. Y entonces, como a mí me parece hasta cómico. Empieza con ello y después él mismo se vacila, ¿no? Se corre la máquina, decían en mi tiempo. Cuando aquí comienza, desperté del sueño de la metafísica cuando me dejó. Entonces esto es como un gesto de que esto es una crónica. No vamos a hacer reflexiones abstractas ni filosofar. Vamos a hablar de la verdad, de lo que pasó allí, de lo que yo vi.
No importa que la crónica reclame que ella va a dejar ver todas las costuras, ¿no? Para no engañar al lector. Igual asume retórica y estrategias de escritura para construir, para fijar una imagen de cierto modo, ¿no? Igual, cuando comienza, a ver, con la negación a esta entrada, pues empieza el momento en el cual tú tienes a este personaje que es Edgardo Rodríguez Juliá, que es el cronista que se hace presente en el entierro de Rafael Cortijo, ¿no? Y entonces para ello va en taxi al caserío Lloren Torres. Y luego él va a decir que va en taxi porque no se atreve a llevar su carro. Y entonces él mismo se vacila y se dice, son privilegios de burgués y de escritorcito, ¿no? Mírenlo aquí. Esa tierra de nadie que se llama la calle Providencia Abajo, que tiene dos fronteras al sur, la de la Valdoriotti y la del Eduardo Conde. Toca en su extremo norte la calle Loíza, de Sunoco a la Loíza. De la Villa Palmeras proletaria que sabe el año 1934 pasamos a una Loíza con sabor aún más antiguo. Se me antoja que sabe a 1927 y pienso que la Valdoriotti cruza esas dos coordenadas del todavía más venerable Cangrejos para destacar que el desarrollismo muñozista pasó por este país. La Providencia Abajo es la calle del caserío, vía del falasterio muñozista. La Providencia arriba, hacia Villa Palmeras, es calle del barrio proletario. Ya se perfila en esta crónica, será el encuentro de muchos cruces históricos, ¿no? Lo que propone cronicar aquí es el encuentro de cruces históricos, dice, y entonces te está dando el espacio en el que sucede eso. Y las fechas que le pone a las calles son fechas que marcan tal vez cambios históricos en el país, ¿no? Entonces, cuando una cosa que él hace, fíjense lo que tiene en itálica, son las palabras del otro metidas en su discurso, ¿no? Em, Aunque el lumpen es una cita letrada, ¿no? Los marxistas entendían que un lumpen era, no lo saben analizar, en verdad lo ven con prejuicio, es el que no es trabajador, porque el lumpen no se puede unir como clase, no tiene ni clase social, ¿no? La luz de la providencia, chacho, ahí yo no me paro ni para los guardias, ¿eh? ¿Ves? Son cosas que escucha que pone ahí. Los cuentos son terribles. La calle Providencia lloré en ámbito de eso, que los marxistas clasifican bajo el signo de lumpen. Mi madre, pequeño burgués, hablaría de títeres. No es lo mismo, pero para todos los efectos del miedo al otro saben igual. El prejuicio de clase reduce hasta el límite paranoico. Por algo vine en taxi. ¿Dónde demonios dejo el carro ahí en Lloré? Tras pasar este corredor mítico de violencia, es casi asegurarse una cañona a manos de un teco o de bejuco desesperado, mi pana. Ese lenguaje es como la cifra de una distancia insalvable entre mi condición y la de ellos. Está hablando de que las distintas clases sociales tienen hasta lenguajes distintos, ¿no? Mano, eso de estar la lucha de clases sí que va en serio. Con mi perfil decimonónico mallorquín y mis corsos bigotes de punta al ojo, entré al superantro, al caserío solo recientemente ha sido superado por Manuela Pérez y Monacillo, como signo mítico de toda la criminalidad sobre la faz de Borinquen Bella. Y entonces, pues por ahí él sigue, ¿no? Marcando que llego en taxi, no le tengo miedo a esa gente, son países distintos, ¿no? Que están casi en guerra uno con el otro, ¿no? Dice que yo los leo. No, apresuro el paso, se trata de llegar vivo al velorio de Cortijo, pero no crean, también yo seré sometido a la mismísima reducción, o sea, yo los estoy evaluando a ellos y estoy clasificándolos como títeres y lúmpenes, pero igual ellos también me leen a mí, ¿no? Un blanquito de cara mofletuda, bigotes de punta al ojo y espejuelos, una presencia perturbadora en Llorén, también ellos son capaces de leerme.
Ya me tienen leído. Este tiene cara de mamá. Mira, dime, dame 10 chavos. Puse voz de negrero mallorquín y le grité. Eso sí, entre dientes. No tengo. Joder, como se diría en la madre patria. Y pensar que todo ello es por algo más que un nombre de poeta. Si nos salimos de los cursos de literatura puertorriqueña y del manual de Manrique Cabrera, Llorén Torres significa Teca, Tumbe, Melvin Santiago se la patea, Cañona, Cuqueo, Grilla, Perico y las terribles marcas de los alacranes. Todo eso tiene que ver con heroína, este lenguaje, y la alusión a Melvin Santiago. Y Manrique Cabrera es el autor de la historia de la literatura puertorriqueña que se usaba en los cursos de la UPI cuando yo era estudiante. Y entonces está diciendo que acá ahora Llorén tiene esas alusiones si nos salimos de los cursos de literatura, ¿no? Y entonces, pues nada, lo que va a pasar aquí es que él llega, el señor le pide una peseta, vaya mi pana, el colado en los ojos, vaya inteligente, está bien, cuando le repetí el no tengo Patricio. ¿Por qué no lo podía creer? Lo de inteligente es un insulto para él, ¿no? Dice aquí. Es sinónimo de pendejo. Entonces cuando llega, el taxi lo deja, hay un tapón tremendo, mejor lo dejo aquí, camina, queda cerquita. Me habrá dejado en la entrada imitando la costumbre de esos taxistas timoratos de Nueva York que no se arriesgan a transitar las calles del South Bronx de Harlem. Anda al cara. El gueto de la pobreza neoyorquina quizá ha establecido su presencia aterradora. No entres el carro, mejor déjalo en el parking del último trolley y camina. Puro odio, prejuicio pequeño burgués, dirán esos marxistas de Peugeot, Volvo y Mercedes-Benz, que jamás conocieron como yo conocí la formación sentimental de la 65 de Infantería. Y acá se identifica, de hecho, sí, Edgardo Rodríguez Julián se crió en Carolina, en la 65 de Infantería. Está diciendo que eres calle, ¿no? Marque los independentistas de Peugeot, Volvo y Mercedes-Benz. Y entonces, como describe la 65, aquel territorio apache del desarrollismo muñozista donde mis fronteras vitales fueron Capetillo y Buen Consejo, López y Caldó y República de Colombia, Sabana Llana y la barriada Bulón y Barrio Colo, sin olvidarme de las parcelas Falú y las ejecutorias de Rata Maldonado. Está hablando de los barrios, ¿no? De Carolina. Después se educó en el Colegio San José, pero ay, yo no me había dado cuenta, es que ustedes no me hablan. Si eso es lo que hace Scribit cuando uno agarra las versiones. Voy a tener que parar esto. ¿Vieron lo que tuve que hacer? Pagué el Scribit y resolví. Pero dice que te da una prueba gratis de 30 días. Así que yo le di mi información, termino la clase y después vuelvo, entro y la cancelo. Pues termina esta introducción sobre los espacios y como si quieren la guerra civil que hay en Puerto Rico, ¿no? Y entonces llega aquí a estar de frente a Cortijo muerto. Lo tenía de frente, absolutamente de frente, pero quise preguntar, no quería equivocarme. Ah, no, perdonen, aquí lo que tiene de frente es el caserío. ¿Ese es el centro comunal? ¿No? Entonces llega. Ahí está Bill Miller, que es amigo de él, era un cantante como de segunda que había en esa época en la televisión. Y entonces, miren la impresión que él tiene de lo que tiene de frente. En Llorén también llegaron las rejas de los temores middle class, morenos, morenos por todos lados y solo una Mont Blanc para escribir. Eh, Esa, está hablando de su susto, su miedo pequeño burgués, ¿no? Eh, no, el oficio de cronista dieciochesco me lo prohíbe, ni siquiera una libreta. Y entonces él dice que no va a tomar nota, que lo que va a hacer es acordarse, escribirla en la crónica fresca con lo que tenga en la mente cuando regrese del entierro de Cortijo. Sigo. Dice aquí, fíjense.
Estoy en la página 18. ¿Lo ven aquí? Em, ¿Cómo definir este pueblo? Empiezo aquí. Definirlo es fácil, pero qué difícil es describirlo. Fíjense que parece que es la misión del cronista. No definir, no vamos a definir, vamos a describir. El pueblo es pueblo, mi pueblo puertorriqueño en su diversidad más contradictoria. La jipeta señora demonio calza tenis para los juanetes de Juana. Las perlitas de su grasoso sudor me recuerdan aquellas abnegadas planchadoras y cocineras que pasaban los sábados en la calle de mi infancia. Allá dirigiéndose al proletario culto evangélico. Ese mulato de camisa Trumán comprada en la avalancha aparece, ensimismado en esa mueca de fatalidad bajo el bigote, y sí, se nos fue Cortijo. ¿Qué nos va quedando? Va describiendo a las personas que están allí, ¿no? Y él se pone en fila como todo el mundo. Fíjense que él no es ni mejor ni peor que nadie. Acá está hablando de que hay una soga para hacer fila y que la gente se va acercando y de momento menciona personalidades que van allí, ¿no? Eh, las casas allá para el 1938, esto es un hipódromo. Y entonces, eh, lo que va a pasar a hacer aquí es como la historia de la plena. Y entonces es que pasa a hablar de la importancia de Cortijo y su combo. Eh, lo voy a buscar. Ok, quiero analizar con ustedes esta parte. Brinqué a la página 27. Cheo Feliciano y cómo él reacciona ante el cadáver de Cortijo. Dice, Cheo se planta frente al cadáver como si se propusiera la tarea de lograr algún conocimiento, pero no es así, yo ya lo sé. El gesto resulta engañoso. Esa mirada tan cercana a la ternura pretende conciliarse, meramente alcanzar la resignación perfecta. En otros hombres que desfilaron frente al cadáver observé una y otra vez el mismo gesto, un intento de precaria reconciliación con la adversidad consumadísima de la muerte. Luego de la rebeldía ante la gran bestia, el esfuerzo por acatar, Cheo lo mira y se lo dibuja una sonrisa. Más acá de la muerte, Cheo sabe que Cortijo vivirá, pero por ahora que descanses en paz, viejo, y mira, que de ti solo nos queda el perfume de la bondad. ¿Qué más se puede decir, Rafael? Cheo levanta el vaporoso tul del espíritu para tocar las manos del gran conguero. Toca esas manos como si pretendiera consolar a Cortijo, y ya cuando retira la caricia se da cuenta de un detalle cuyo cuido resume toda la ternura del sonero. Reconoce que ese diminuto crucifijo de rosario que Cortijo tiene entre las manos no está bien colocado. Ahí hay que respetar la perfección del cadáver. Creo, Cheo Feliciano devuelve el diminuto crucifijo a su sitio, baja el tul y se cerciora otra vez de que todo esté perfecto, de que todo esté en su sitio. Se retira complacido de esta última conversación con el maestro. Eso es una de las representaciones, ¿no? La de Cheo Feliciano ante el cadáver, es toda eh, de solemnidad y respeto. Por otra parte, aparece Maelo delante de su amigo, ¿no? De toda la vida. Y la de Maelo es distinta, ¿no? Aquí. Acá una del sonero mayor Maelo. A ver, voy a buscar la parte en la que describe la reacción de Maelo. Aquí está. Estamos en la página 39. Y por aquí voy leyendo. Miren, se echa a llorar este Cortijo, frente a frente, sobre el compadre muerto. Le besa la frente, le toca los cachetes tiesos, quiere comérselo a dentelladas secas y calientes, quiere llevarse en el tacto, en la piel misma del desconsuelo, algo de su perfectísimo amigo,
algo que el tiempo jamás le podrá arrebatar. Eh, Maelo no se consuela con la memoria, quiere tocar la materia de su dolor. No pretende conseguir la tranquilidad que logró Cheo Feliciano cuando devolvió el diminuto crucifijo a su sitio. No, no, Maelo nunca ha sido tan fuerte. Ha sucumbido a la droga, al alcohol, al desarreglo total, mi pana. Y ahora también quiere abandonarse como un Dionisio Carabalí a la experiencia del dolor perfecto, pero no grita. Gime con ese dolor asordinado que no se atreve a proclamarse de todo so pena de asustar a la mismísima desesperación. Las mujeres de la familia Cortijo les ruegan, no, Maelo, no, ello quiere decir, no, Maelo, no, no te abandones a ese dolor, así no puede ser, tienes que controlarte, muchacho. Pero Maelo insiste y ahora sube la mirada al crucifijo del ataúd y reza una oración ininteligible. ¿Eso qué dice? ¿Qué le dirá? Estoy frente por frente a Maelo, lo estoy mirando con esta cercanía que casi me vuelve invisible, pero no entiendo nada de lo que dice. Es como una jeringonza privada o una sola voz entre dos capiteles de mandinga, soneo mayor, quizás alguna consigna en cangá del siglo XVIII o un lenguaje íntimo y personal cuya clave solo ellos conocían. Ahora se ha quedado solo el gran Maelo, con la mitad silenciosa de esos entendidos durmiendo la más larga espera. Acá se representa a Maelo como desesperado, ¿no? Es completamente otro en esta representación. Y es interesante porque, a ver, Cheo Feliciano es famoso porque él superó las drogas, que cortó en frío, se dice, ¿no? Eh, y entonces se los representa como civil, ¿no? Controlado. Entonces acá tienes a Cortijo, que es uno que es susceptible a dejarse llevar, y entonces acá está descontrolado, ¿no? Entonces hay una como otreización, si quieren, de Cortijo. Y otra cosa interesante que me parece aquí es que ellos hablan, en Cortijo y Maelo hablan. Y entonces el cronista no entiende lo que se dicen. Y aunque no entienda, como quiera traduce. Eso para mí es particularmente interesante, ¿no? Ello quiere decir, no, Maelo, no, no te abandones ese dolor. Lo que dicen las mujeres, lo traduce y más adelante habla de que no entiende lo que se hablan y después dice que es una consigna en canga del siglo XVIII. Eh, o un lenguaje íntimo y personal, probablemente es eso, ¿no? El asunto es que el cronista acá no es capaz de explicarlo todo, ¿no? Queda afuera de la conversación entre Maelo y Cortijo. Eh, y estoy dándole hacia atrás al texto porque quiero que vean que esta parte del libro tiene como una historia de la música que es importante. Acá va con fechas, ¿no? 54, 1934, la Taberna India, Floripondia. Entonces, te va diciendo cómo entra la plena a la televisión. Y entonces te dice que eso es importante porque habla del Big Band, del jazz, ¿no? Em, la orquesta de César Concepción, porque de momento Puerto Rico se representa como blanco, pero tenemos una orquesta completamente de negros que entra a la sala de toda la puertorriqueñidad, de la puertorriqueñidad burguesa, sobre todo en el show del mediodía, que había en los dos canales, en el 2 y en el 4. em, estaba explicándoles aquí estaba, que la historia de la música que te presenta el libro es importante, ¿no? Y entonces, después de que termina la explicación de la ceremonia, estamos en Llorén Torres, ¿se acuerdan? Pues sacan el féretro, caminan con él. A ver qué pasa ahora con esta cosa, que no me alcanza. ¿Ves acá?
Y entonces, pues, hay una retrospección, de hecho, en cierto momento, en el cual él cuenta la historia de un abuelo, porque aunque ahorita vimos que él no entiende lo que se dice en esas otredades y se reconoce como externo, foráneo, sí, se reconocía extraño, foráneo, extranjero de esa comunidad, y él aquí en esta parte, cuando termina de discutir el paso de Lloren Torre a el cementerio, donde lo van a enterrar, pues acá hay una retrospección y esto es ficción. Aquí mete como una memoria, un recuerdo, pero es un recuerdo del abuelo. Y entonces, pues no es un recuerdo, ¿no? Es ficción. Corría el año 1937. Proclamaba en su tuntún de pasa y grifería que la antillanía de la Villa Palmeras proletaria prevalecería sobre el recinto corso pequeño burgués mallorquín de San Juan Antiguo y Miramar. Ve esta noción de que hay un enfrentamiento entre Villa Palmera, San Juan Antiguo y Miramar, ¿no? Pero la realidad está hecha solo en parte de visiones. Hay que acatar también la observación y los zapatos a dos tonos van con el traje drill a lo Llorens de ese legislador coalicionista que baja por la cuesta de la Providencia en un paca reluciente. Se baja. Y al sonar la cerradura del chofer, bien sabe que pasará una hora y media antes de que don Benicio Fernández Juliá, o sea que esto es un tío abuelo de él, eh, emerja hacia la 1 de la tarde con la barriga contenta y el ánimo del viejo correntón plenamente restaurado. Luego de la sesión amorosa con la querida chefa, ¿qué te pasa? No me siento bien, tengo muchos gases. ¿Qué hay de comer? Tengo un bacalao con verdura, eso te caerá bien. ¿Quieres una alcacelcer? No, está bien, vamos al cuarto. ¿Cómo va esa pierna, Consuelo? Y nada, que el caso es que su tío abuelo, murió de un ataque al corazón en casa del amante, que es negra, que se llama Chefa. Si quieres, lo dejamos para mañana. Y entonces, fíjense que se parece un poco a la guaracha, ¿no? Él está emparentándose con esta gente porque tenía un tío abuelo que tenía una amante negra. Vamos a comer, que hoy me tengo que ir temprano. La serenata estuvo regular. Entonces, como casi todos los lunes, miércoles, don Benicio prendió la radio en lo que bajaba la comida, pero hoy sintió que el plato podía más que la trompeta. Descargaba la truculenta sonoridad de su trasero con una insistencia asombrosa. Se siente bien, don Benicio. Sí, es que tengo la tripa revuelta. Chefa fregaba y entonces oyó aquel larguísimo y conmovido suspiro postrero de don Benicio. Como un centellazo pasó por su cabeza la frase tantas veces temida. Le dio el patatú. Le tiene que haber dado con ese. Cuando Chefa llegó, la bolsa de flatulencia todavía sonaba, pero aquel sonido ya correspondía más a la mecánica de los gases que a la vida del intestino grueso. Y entonces se murió tirándose un peo en casa del amante. Está como vulgarizando, ¿no? La puertorriqueñidad, tratando de igualar esta representación. Fíjate, tiene que ver con la separación cuerpo-espíritu, cuerpo-inteligencia, ¿no? Como que el blanco occidental es espíritu e inteligencia y el otro es cuerpo. Em, yo creo que esa representación es problemática, ¿no? Igual es una parodia también. Y entonces por acá sigue hablando de Ismael Peruchín Cepeda, que es la pelota, y Edgardo tiene dos libros sobre la pelota, que no se los mencioné ahorita. Aparte de los libros sobre las colecciones de crónicas que les mencioné, tiene dos sobre la pelota, una se llama Peloteros y otra se llama El Béisbol Romántico, que publicó hace poco, y tiene una sobre comida que se llama Elogio de la Fonda.
Y entonces pasa a otra vez a la parte del entierro en la etapa en la que eh, llegan al cementerio. Y entonces es interesante porque en esta parte está Rubén Blades, hasta Rubén Blades fue el entierro de Cortijo. Y entonces el asunto es que el caserío Lloren Torres, las calles esas de Villa Palmera, el cementerio, todo le pertenece a la gente de Cortijo. Casi hemos llegado al Eduardo Conde. Y las demás que no son afropuertorriqueños, pues son gente que está como invadiendo un espacio que no le pertenece, incluso eh, Rubén Blades. Fíjense, los académicos aquí, Aníbal Quijano y Chuco Quintero, rindiéndole homenaje a, a Cortijo en su entierro. Yo sabía que tú tenías que venir a esto a mi lado, Gabriel me está dando nombres de gente que se encuentra en el entierro. Y entonces, vamos a ir a lo de Blades, porque es importante, ¿no? Tú tienes aquí que el entierro se vuelve un revolú y a Rubén Blades se le ocurre regañar a la gente y entonces le contestan. Aquí está. Una doña Levosible, mire, eso no se hace así, hay que tomar la corona y entonces desflorarla lentamente lanzándole cada capullo a la multitud doliente. ¿Dónde se perdió la coherencia en estos gestos? Él habla de sí, de que se vuelve un salpafuera, que no es coherente, que no hay jerarquía, que no hay orden. ¿Por dónde anda un pueblo que apenas puede conciliar sus actos con sus sentimientos o aquello con el rito? El rito anda moribundo, hay tantas intenciones fantasmales y tantos gestos insepultos. Posiblemente en ellos resida eso que tan solamente llamamos crisis histórica. Mientras tanto, aquí en el cementerio de Villa Palmeras la gente se ha ido, solo permanece sobre la tumba de Cortijo un grupito de jacarandosas, sinalgudas jóvenes que encienden el último rumbón de esquina para el maestro. Ese cuido es conmovedor. Luego de la despedida del duelo y el himno nacional se establece el rumbón espontáneo, última ofrenda de los muchachos y las muchachas de Villa Palmera a conguero solitario. Suena el pandero, se oye aquella plena con sabor a manatí, la juventud reafirma su lealtad tímidamente, solo luego de una brevísima soledad. Cortijo ha vuelto a la 21, el ventetú con que fundó el combo. Los muchachos tienen razón, los muertos no se pueden dejar solos por mucho tiempo. Si no hacemos ese primer esfuerzo inmediatamente después del entierro, ya no resucitarán, ya no resucitarán. He aquí el sentido de los rosarios, la clave del novenario. Los muchachos saben eso y por ello afincan el paso de la plena sobre la tapia aún húmeda para que la muerte no prevalezca. Pero solo después del duelo despedido y el himno nacional, solo entonces se trata de un gesto tímido, porque vean ustedes que la muerte es una enormidad y hay que sorprenderla justo cuando se piensa triunfante. Fíjense que aquí él está reflexionando otra vez como en el ensayo, pero está reflexionando a partir de lo que hizo la gente, de lo que hace la gente, y está dándole razón a ellos, ¿no? Ellos son los que saben lo que hay que hacer. ¿Y cómo conciliar ese gesto heroico con la realidad de esas muchachas que le dijeron a Rubén Blades cuando éste las mandó a callar molesto por la bachata y la risería en el cementerio? Tú eres un pendejo, tú eres un pendejo. Si eso le ocurre al mismísimo Pedro Navaja, ¿habrá alguna autoridad posible? O sea, no hay autoridad posible lo que está diciendo. De nuevo, vivimos la época de las intenciones fantasmales y los gestos insepultos. La tradición estalla en mil pedazos conflictivos. ¿Cómo conciliar tanto extravío con tanta ternura? Estamos perdidos, pero sabemos querer. Yo creo que es lo que termina diciendo. Este, y no hay jerarquía posible, ¿no? Y está diciendo, sí, no hay autoridad posible. Hasta Rubén Blades lo mandan para el carajo si se atreve a decir que es lo que la gente tiene que hacer en el entierro de Cortijo.
¿no? Otra vez marcar el adentro y el afuera de esta comunidad. Em, Creo que el ensayo de Malena que yo les mencionaba ahorita llama eh, a Puerto Rico, a partir de esta crónica, el país de muchas tribus, ¿no? Muchas tribus. Ok, interesante, ¿no? Tribus porque son entonces familias, castas, ¿no? Eh, no castas. Sí, genealogía, ¿no? Eh, y cada tribu tiene su conocimiento de cómo es que se hacen las cosas. Es interesante que aquí aparece una afropuertorriqueñidad como que tiene su propio lenguaje, su propio modo de entender la realidad, su propio modo de enterrar los muertos. Una cosa que dice aquí Edgardo sobre el entierro es importante porque dice que hemos perdido estos fantasmales y estos insepulcros, que estamos perdiendo ciertas tradiciones. Y eso es importante porque eso implica que está cambiando el país. Hay mucho significado sobre los valores de una comunidad, sobre todo en los ritos de paso. Y los ritos de paso son que nacimiento, bautizo, primera comunión, matrimonio, si quieren graduación, matrimonio, y luego muerte, ¿no? Porque en ellos es que se expresa el sistema de valores de la comunidad particular. Y entonces es interesante que Galdós va a dos entierros importantes, el de Muñoz Marín, que es el patriarca que funda el relato del Estado Libre Asociado, ¿no? Eh, y luego va al entierro de Cortijo, que es la otra, a los puertorriqueños que no estaban incluidos en calidad de tal vez de protagonistas en, en el relato muñozista, ¿no? Que es jibarista, ¿no? Que tiene como emblema el jíbaro blanco de la montaña. Y les decía en el video que tuve que borrar porque no se entendía que la música ha sido importante porque el debate social no es solamente letrado, ¿no? Entonces con la radio y la televisión, sobre todo, pues se puede debatir en la esfera pública, que es el espacio de debate social, prescindiendo de la escritura, ¿no? En sus principios se debatía a partir de la imprenta, del periódico, de los libros, pero en el siglo XX, con los medios de comunicación de masa, sobre todo la radio y la televisión, el cine es otra cosa. Pues las clases sociales excluidas, no letradas, pueden seguir siendo no letradas, pero mostrar su erudición y ponerla en la esfera pública, incluso ascender socialmente, ¿no? Porque con la música también se hace dinero. Y eso pues ha sido importante en los cambios que se llevaron a cabo en el siglo XX. La obra de Rodríguez Julia es interesantísima, ¿no? Puedes entender que es clasista él, y hoy día con los artículos que escribe el Nuevo Día hay mucha gente que lo entiende como obsoleto, pero yo le tengo mucho cariño a Edgardo y yo creo que su trabajo es notable. Sus novelas policiales son buenísimas. Yo quería que leyéramos la primera, Sol de Medianoche, pero no la conseguí. Así que por eso estamos discutiendo este libro, que espero que se lo lean y que les guste. Un beso.